En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bueno, es maravilloso este pasaje que Moisés escribe, inspirado por el Espíritu Santo, en el primer capítulo de la Biblia, el primer versículo de Génesis, ahí el primer libro de la Biblia. Él escribe y se anticipa a lo que los científicos, siglos más tarde, ¿no? Van a ellos investigar y, bueno, estudiar lo que es el universo, y se van a dar cuenta de que el universo tuvo un principio, un comienzo, y ya la Biblia ya lo decía, ¿no? Moisés escribe que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Así ahí que nos habla Moisés de que el universo iba a tener un principio, ¿no? Un comienzo. Lo que luego, o sea, Dios se anticipa a lo que los científicos iban a decir. Entonces no se contradice la ciencia con la fe o con la Biblia, sino que la ciencia confirma lo que Dios ya había dicho de antemano, ¿no? Y que el universo no es eterno y que tuvo un comienzo y que también va a tener un fin. También los científicos mismos dicen que el universo está envejeciendo y que va a llegar a su fin, ¿no? Y bueno, y Dios también ya lo anticipó esto. La Biblia dice también de que el primer cielo y la primera tierra hacia el universo, la primera creación de Dios, también va a ser destruida por fuego, ¿no? Y que Dios va a hacer un cielo nuevo y una tierra nueva. Entonces, ya Dios ya se anticipó de antemano a lo que la ciencia luego dijo, ¿no? Con estudios. Pero bueno, y yo creo que, y es lo que podemos ver, que el ateísmo realmente es una fe irracional, porque ellos creen que el universo fue creado de la nada, ¿no? Se necesita mucha fe para creer en algo así, ¿no? No es más fácil creer que una mente inteligente creó el universo que creer que la nada misma creó algo. No, no hay ningún ejemplo de que la no vida haya creado algo, ¿no? Si buscamos un ejemplo acá en lo que podemos ver, o sea, no hay nada creado de la no vida. O sea, lo que es un celular, un reloj, una computadora, un edificio, todo fue creado por una mente inteligente, ¿no? O sea, hablando de los hombres, los seres humanos, crea un edificio, crea un celular, crea un reloj. Y no es que se crean de la nada, tuvo que haber un creador. Y lo mismo con el universo. Tuvo que haber habido una mente inteligente detrás, ¿no? Que lo creó todo. Y cuando vemos el ajuste fino del universo, cada cosa no en su lugar, y como el sol a la distancia justa de la Tierra, si estuviera más cerca el sol de la Tierra, nos quemaríamos, ¿no? Y si estuviera más lejos, quedaríamos congelados. Entonces Dios hizo todo tan perfecto, y tiene que detrás de todo esto tiene que haber una mente inteligente, ¿no? Como les dije, la no vida no puede crear nada, absolutamente nada, ¿no? Entonces, como les digo, es muy irracional ser ateo, ¿no? Y se necesita mucha fe para creer en el ateísmo, ¿no? Es mucho más fácil creer de que lo que Dios dice, que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, ¿no? Es maravilloso cuando contemplamos esto y nos damos cuenta de que ya Dios ya lo decía de antemano, de que el universo tuvo un origen, un comienzo. Bueno, alguien puede decir, bueno, pero ¿quién creó a Dios entonces, no? Bueno, Dios habita en la eternidad. Él es eterno y Él habita en la eternidad. Él habita fuera del tiempo. Bueno, el universo es tiempo, como dicen los científicos, tiempo, espacio y materia, ¿no? Bueno, pero Dios habita en la eternidad. O sea, si bien Él es omnipresente y puede estar en todas partes, pero Él en su lugar, a donde Él está en el trono, es en la eternidad, ¿no? Fuera del tiempo, ¿no? Entonces, y Él es eterno, Él no fue creado por nadie, Él es el único creador y Él creó todas las cosas, pero a Él nadie lo creó, ¿no? Entonces vemos que el ateísmo realmente es irracional, ¿no? Cuando vemos comparamos con lo que dice la Biblia, ¿no? Y luego tenemos también, por ejemplo, el deísta, ¿no? O el deísmo, que ellos creen en un Dios, creen en una deidad, ¿no? En un hacedor del universo, que hubo un hacedor del universo, pero también creo que esa fe o esta creencia es irracional también, porque, por ejemplo, el deísta no, o sea, cree que hubo un Dios que creó el universo,
pero no creen que en que Jesucristo haya resucitado entre los muertos, por ejemplo, porque ellos dicen que no creen en los milagros o en la magia, ¿no? Y es irracional, porque si Dios creó el universo, ¿no? Como ellos creen, ¿cuánto más no va a poder Él resucitar entre los muertos? Y si Jesús realmente es aquel que afirmó ser, Jesús afirmó ser Dios en la carne, ¿no? Y entonces, si Él vino a morir por nosotros, ¿cómo no va a poder Él, ¿no? resucitar entre los muertos? Si pudo crear el universo con lo complejo que es hacer el universo, ¿no? Con su ajuste fino y con todo, ¿no? Cuánto más no va a poder resucitar, ¿no? Para Él nada es imposible. Entonces vemos que también el deísmo lo veo que es una fe irracional, ¿no? Y luego también tenemos, por ejemplo, los agnósticos. Los agnósticos, ellos dicen que la verdad absoluta no existe, que la verdad es relativa, y que cada uno tiene la verdad, su verdad, ¿no? Y se enojan mucho cuando los cristianos decimos que Jesús es el único camino. Ellos dicen, no, todas las religiones son iguales y no hay un solo camino. Todos los caminos te llevan al cielo, dicen ellos, ¿no? Eso dice el agnóstico. Pero bueno, no puede ser así porque cada religión se contradice una con otra, ¿no? No, cada religión va a decir que tiene la verdad. En los musulmanes, por ejemplo, el Islam va a decir que ellos tienen la verdad y van a decir que los cristianos somos idólatras y que nos vamos al infierno. Y lo mismo, bueno, y lo mismo nosotros decimos que ellos están mal, ¿no? Que están equivocados porque ellos niegan la deidad de Cristo y niegan que Cristo murió y resucitó, ¿no? Entonces, para nada son las religiones no son todas iguales, cada una es distinta. Entonces acá el tema es que hay que encontrar la verdad. Entonces, creo que el agnóstico es irracional porque no puede haber muchas verdades. La verdad tiene que haber una sola verdad. O no hay ninguna o hay una sola verdad. Entonces, esto es así, tiene que haber una sola verdad. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿No? Bueno, hay que ver cuál de todas estas religiones que existen, cuál es la más racional para creer, ¿no? Y yo creo, por las evidencias, ¿no? Que el cristianismo es la fe más racional para poder creer, ¿no? Porque vemos que Jesucristo, Él afirmó ser Dios. Él afirmó ser el único camino y la única verdad. El único camino para el cielo y la única verdad absoluta. Y Él también afirmó ser Dios. Pero bueno, ¿y cuál es la prueba de que realmente Jesús es el único camino y la única verdad y que Él es Dios? La prueba es que Jesucristo resucitó entre los muertos. Si Jesús no hubiese resucitado entre los muertos, podríamos decir que, bueno, Jesús fue un farsante. Podemos decir que todo es falso, sus afirmaciones son falsas. Pero Jesús ha resucitado y hay evidencias. Bueno, evidencias de que Él vivió y que murió, no hace falta, decir, porque hasta el mismo ateo cree que Jesús fue una persona histórica que vivió y que murió en una cruz bajo el Imperio Romano, ¿no? Todo eso es historia, ¿no? Hay historiadores que han escrito muchísimo sobre Jesús, que no tenían nada que ver con el cristianismo, ¿no? Pero bueno, el tema es la resurrección. ¿Realmente Jesús resucitó? Y si Él resucitó, entonces Él es el único camino, Él es la única verdad y Él es aquel que afirmaba ser, que Él es el Dios en la carne, ¿no? Y algunos pueden decir, pero si Jesús realmente no murió, sino que Él fue crucificado y se desmayó. Algunos dicen, no, se desmayó y entonces luego se despertó en la tumba, ¿no? Pero eso no puede ser posible. Aquellos que estudian el trasfondo histórico, bueno, aquellos que estudian el trasfondo histórico se dan cuenta de que es imposible porque los soldados romanos eran profesionales en lo que hacían, eran asesinos profesionales y ninguno podía sobrevivir de una crucifixión, ¿no? Incluso a Jesús se le fue clavada una lanza en el costado, ¿no? Para que se cumpliese también la profecía de Zacarías capítulo 12, que dice que me mirarán a mí aquellos que me traspasaron, dice Dios, ¿no? Pero alguien puede decir, no, entonces eso queda
porque, bueno, podemos decir que ya eso no es cierto, ¿no? De que él se desmayó. Alguien puede decir, bueno, alguien pudo robar el cuerpo, robaron el cuerpo de Jesús. Los discípulos se robaron el cuerpo y se lo llevaron. Pero sería también imposible porque los discípulos estaban dispuestos a morir por él, por Jesús. Eh, y, y ellos estaban dispuestos a dar su vida. Y si fuese una mentira lo que realmente ellos inventaron una mentira, robaron el cuerpo y inventaron una mentira, ¿qué clase de loco podría hacer eso, ¿no? De ir, decir que Jesús había resucitado y morir, ¿no? Morían ellos, morían sus mujeres, sus hijos, morían todos, ¿no? A causa de lo que ellos decían, de que Jesús había resucitado entre los muertos. Sería realmente una locura morir por una mentira, sabiendo que es una mentira, porque hay muchos que, por ejemplo, los islámicos que mueren, ¿no? por su Dios, pero ellos están convencidos de que está bien lo que están haciendo, ellos no creen que es algo falso, ¿no? Pero los cristianos que morían realmente, si hubiese sido una mentira, jamás podrían haber muerto por una mentira, ¿no? Nunca. Y alguien puede decir también, bueno, pero algunos estaban alucinando, pero también médicamente se está comprobado de que no se puede alucinar en grupo. Y Pablo va a escribir a los Corintios que hubo más de 500 testigos a la vez que vieron a Cristo resucitado y algunos de ellos viven aún. Entonces no puede haber una alucinación en grupo, ¿no? 500, esos 500 estuvieron dispuestos también a morir por la verdad, por lo que habían visto con sus ojos, ¿no? Entonces, ser agnóstico realmente también es muy irracional, ¿no? Tiene que haber una verdad. Y yo animo al agnóstico a que realmente busque la verdad. Porque si Jesucristo realmente resucitó entre los muertos, Él es aquel que afirmaba ser. Y el agnóstico que no quiera creer, ¿no? Y muera, ¿no? Que muera, algún día va a morir y va a tener que presentarse delante del Señor. Dice la Biblia de que Hebreos 9:27, que está determinado para el hombre morir una sola vez y luego está el juicio. Y la Biblia dice que el Padre Dios le dio todo el juicio a Jesucristo, a su Hijo. Jesús va a juzgar a los vivos y a los muertos, ¿no? Entonces aquellos que el agnóstico e incluso el ateo o el deísta va a tener que estar delante de Dios, ¿no? Y si Jesús realmente resucitó entre los muertos, él era aquel que afirmaba ser el único camino. Y si aquellos que se mantienen en su ateísmo o deísmo o agnosticismo van a tener que ser juzgados delante del Señor, van a tener que ser juzgados por el Señor mismo, por Jesucristo, ¿no? Hay de aquellos que se sostienen, se mantienen aún con en esa fe, con esa creencia, con esa ideología, ¿no? Pero bueno, creo firmemente que la fe en Jesucristo, el cristianismo, no es una fe irracional, sino que es una fe racional, porque hay muchas evidencias de la existencia de Dios, de que Dios creó el universo y de que Jesucristo fue el Dios hecho carne, que murió por nuestros pecados y que resucitó al tercer día, conforme a las escrituras del Antiguo Testamento, y también los apóstoles y los seguidores de Cristo fueron testigos de ese hecho histórico, ¿no? Así que bueno, espero que cada uno medite en lo que ha escuchado, ¿no? Y si te ha gustado el video y has llegado hasta acá, me gustaría que lo compartas con otros, ¿no? Para que muchos puedan conocer también la verdad, ¿no? Que es Jesucristo, la única verdad absoluta, ¿eh? Y para que lleguen a ese conocimiento, la verdad, y se salven, ¿no?